Hola niños, hoy día vamos a ver la guía de lenguaje. Bueno, aquí en la primera parte están las partes que se trabajarán durante el mes. Primero tenemos que leer El honrado leñador para responder las preguntas de selección única. Preguntas como: ¿qué palabras describen al hombre leñador? Ahí nosotros tenemos que ver cómo era este personaje y buscar la alternativa que más lo representa. ¿De qué material era el hacha más valiosa? Y ahí también es un tipo de pregunta explícito, tenemos que responder. Después vamos al segundo texto, que es el circo. También tenemos preguntas de selección única. Luego tenemos que identificar lo que se indica en el recuadro. Por ejemplo, personajes que aparecen, características de este personaje, como era físicamente o conductualmente, psicológicamente, el ambiente y las características de este ambiente. Luego viene el tercer texto, frutas y verduras más frescas y sanas, y también se responden preguntas de tipo de selección única. Más abajito está una fábula, El león y el ratón. Tenemos que poner el orden de lo que pasó primero a lo que pasa al final. Más abajito también tenemos que identificar personaje, características, hábitat y características de este ambiente. Luego tenemos que unir el artículo según cómo debiese ser de acuerdo a la oración que hay ahí. Acá tenemos que ir cambiando el verbo, conjugar verbos de acuerdo al pasado, presente, futuro. Más abajito tenemos un poema, que también tenemos que responder preguntas. Por ejemplo, ¿quién anunció abrir las ventanas? De acuerdo al texto leído. Y para acá, en la última parte, más o menos, tenemos que ir identificando sustantivo, verbo, artículo indefinido, sustantivo común, etc. Y lo vamos poniendo al ladito. Más abajito tenemos que escribir el femenino y el masculino. Solamente femenino. Y por último tenemos que identificar en las oraciones los sujetos con los predicados. ¿Cuál es el sujeto y el predicado? De quién se habla y lo que lo acompaña. ¿Ok? Y así estaríamos casi terminando la guía de lenguaje. Luego tenemos un texto instructivo. Después tenemos que ir respondiendo estas preguntas. Y luego tenemos otro texto. De qué se trata el texto anterior y seleccionando la respuesta que más que mejor lo relaciona. Y acá tenemos que identificar y completar el recuadro con la información requerida. El mismo recuadro que se utilizó anteriormente. Posteriormente se identifican las afirmaciones de las lecturas anteriores. Por ejemplo, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos ahora? ¿En qué texto aparece esa afirmación? Y lo ponemos al lado. Con esto tendríamos hecho ya lo que es la guía de lenguaje.